Como siempre digo, uno cuando habla del medio ambiente se imagina en algunas problemáticas particulares acerca del ambiente, pero creo que es un día también, primero para elevar la voz acerca de las problemáticas que nos aquejan, para pensar, pero también para proponer soluciones, ¿no? Creo que una de las grandes cuestiones que está haciendo falta en estos tiempos es, muy bien, nos quejamos acerca de este problema, pero ¿qué hacemos nosotros para resolverlo? Las cuestiones ambientales son muy complejas, son sumamente interdisciplinarias y bueno, requieren del esfuerzo colectivo para que tengan una correcta resolución, ¿no es cierto? Magalí, cuando uno se hace esta pregunta también empiezan a surgir varias opciones. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir como vecino, como ciudadano? Porque uno piensa siempre o recae la responsabilidad sobre las grandes empresas, sobre aquellas que contaminan a gran escala, pero individualmente, ¿por dónde podemos comenzar a cuidar nuestros espacios? Bien, creo que tenemos que diferenciar los dos grandes problemas ambientales a nivel mundial que tenemos. Por un lado es el cambio climático y el calentamiento global, y por el otro lado es la contaminación y la polución. Entonces, por parte del cambio climático, ¿sí?, lo que tenemos que apuntar es a bajar nuestras emisiones de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Andar un poquito menos en auto, compartir el auto, tal vez en ciudades como Río Gallegos con el viento y el frío es difícil andar en bicicleta, pero usar menos la luz. Todas aquellas actividades que estén ligadas al consumo de combustibles fósiles o la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles, ¿sí? Por el otro lado, que estos son lo que nosotros desde nuestras casas podemos hacer, son pequeños hábitos, ¿sí? Por el otro lado, la cuestión de contaminación con plásticos, contaminación con residuos, ahí sí tenemos una gran responsabilidad en lo individual, porque estamos hablando de hábitos, de costumbres y de consumo. Como consumidores tenemos un gran papel, un gran rol, porque somos quienes decidimos y le damos el visto bueno a las cosas que se comercializan. ¿Sí? Si nosotros, que es el ejemplo que siempre doy, que me impactó mucho de ver un comercio que vendía rodajas de mandarinas envasadas en bandejas de plásticos y envueltas con más plástico. Claro, con film, sí. Entonces, si uno compra esos productos, de alguna manera está aprobando ese tipo de comercio. Entonces, por un lado, cuestionarse, ¿realmente tengo que comprar esto? ¿Cuál es mi papel? ¿Por qué no voy a hablar con el gerente y preguntarle por qué hace esto? Tal vez tiene un motivo, tal vez no lo sabe, pero empezar a pensar qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que consumimos, y por qué no preguntar. A veces las otras personas no saben que lo que está haciendo está mal o tiene un perjuicio mayor al beneficio que generan. También tenemos que saber que cuando hablamos de residuos uno se imagina siempre en el reciclaje. Y algunos dicen, no, pero yo no reciclo porque esto es muy utilísima, yo no soy bueno o no soy buena con las manualidades. Y tenemos que entender que no solo se trata de reciclaje, porque todo lo que consumimos en esta economía lineal, ¿sí?, que se trata de producir, usar y tirar, sí. Para producir hay que sacar recursos de algún lado, ¿sí? Y para tirar, también tenemos que tirarlo en algún lado. Acá en Río Gallegos tenemos la problemática del basural, que se está debatiendo ahora si se cambia, si no se cambia, qué es lo que va a pasar, cómo se puede solucionar. Pero de nada sirve si lo pasamos a otro lugar y seguimos consumiendo y seguimos tirando y seguimos generando de una forma abismal como lo continuamos haciendo. Es simplemente trasladar el problema y agigantarlo hacia otro lugar. Tal cual. Entonces, tenemos que reducir la cantidad de productos que consumimos. Hace poquito encontré que hay una zapatería de Río Gallegos que vende calzados que son hechos de productos reciclados. La goma bueno, algunas marcas importantes a nivel mundial, no me quiero equivocar, pero creo que es Adidas, está produciendo calzado incluso con productos reciclados o extraídos del mar incluso. Me parece importante también identificar este tipo de productos, ¿no? Exactamente, pero yo quiero resaltar que no todo requiere tanta plata.
Hay un montón de cosas que se pueden hacer y tal vez Adidas tiene todo una campaña publicitaria por detrás. Pero no en todos los lugares tenemos la capacidad de adquirir un calzado reciclado de Adidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar? Creo que hay muchas cosas para hacer desde lo individual. Y todo empieza en preguntarse, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde va lo que tiramos? Podemos reciclar, un gran paso es separar los productos orgánicos del inorgánico. Porque el orgánico, más allá que hagamos compost o no, genera gases y además alteran o dificultan el proceso de recuperación de los elementos reciclables. Si yo tiro papas y comida descartada junto a plásticos, en vez de simplemente reciclar el plástico, ahora hay que gastar agua y gastar químicos en limpiarlos para poder reciclarlo. Entonces por ahí son pequeñas cosas que hacen que sea más simple el poder intervenir. Magalí, cuando hablamos de esto de separar los residuos, por ejemplo, teniendo en cuenta la situación de la ciudad de Río Gallegos, uno también, o muchos vecinos con los cuales uno puede charlar, dicen, si yo separo los plásticos de los alimentos, va todo al mismo lugar, por lo cual no sirve separar. ¿Es tan así? Es complejo, porque estamos requiriendo urgentemente de un sistema de una gestión integral de los residuos. ¿Qué significa? Saber separarlos en casa, que esa separación sea aprovechada por alguna planta recicladora, y que además esa gestión vaya acompañada por la educación ambiental. Pero sabemos que hay mucha gente que recicla, que recupera, ya sea legal o ilegalmente, y que realmente empezar a separar no cuesta nada, y que por más que vaya en este momento al mismo lugar, estamos fomentando un hábito. Entonces, el día que llegue ese sistema de gestión integral, no va a ser algo tan nuevo y tan difícil de hacer. Y además, cuando uno empieza a poner en práctica ciertas costumbres, se empieza a encontrar con un montón de dificultades. Por ejemplo, no sé si hacer botellas de amor. Es una alternativa que a mí me gusta mucho, que es juntar todos los plásticos de un solo uso, es decir, los paquetes de fideos, todos esos plásticos y paquetes que usamos y una vez que los utilizamos se descartan. Se juntan todos dentro de una botella y eso sirve para después hacer madera plástica y se puede utilizar para infinitos usos. Pero ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, tomo conciencia de qué pongo, qué no pongo. Y esto va a la botella y esto otro no va a la... ¿Y por qué? Entonces, tal vez hoy en día no tenga un fin específico en cuanto a la recuperación del material, pero sí en tomar conciencia de qué es lo que tiramos, qué es lo que no, y empezar a hacernos preguntas. Creo que eso es algo que también hace falta. No sabemos cuál es el proceso que se le da a nuestros residuos, por qué pasan las cosas, por qué es importante. Entonces, considero que es muy útil empezar a tomar conciencia y preguntarse por qué. Interesante. Magalí, quizás es una pregunta muy general la que te voy a hacer ahora, pero ¿cuál es el impacto, o por lo menos lo que se puede ir viendo por el momento, del impacto de esta cuarentena en todo el mundo respecto al medio ambiente? Uno puede ver los animalitos en distintos videos, lo que está ocurriendo, pero realmente hay un impacto, se nota o se va a notar un impacto en la Tierra respecto al calentamiento global, a la situación en distintas regiones del mundo respecto al clima. ¿Se va a notar algún cambio realmente? Realmente yo no creo. Las mediciones que se estuvieron viendo en todos lados, que los anuncios que salen que disminuyó la contaminación, son mediciones específicamente de un gas, que es el dióxido de nitrógeno. Es un gas producido por los autos. Entonces es un poco lógico que al disminuir la cantidad de autos disminuzca la presencia de este gas en la atmósfera, porque además tiene una renovación diaria. Sí. Es un efecto pasajero. También está el efecto de las partículas, del material particulado en suspensión, también producto de la actividad humana. Pero ni bien volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad que algunos dicen, estos valores van a volver a subir.
Y el problema del cambio climático y del calentamiento global va asociado a la emisión de dióxido de carbono y de este tipo de gases de efecto invernadero que tienen una alta persistencia en la atmósfera. Por lo tanto, si entramos ahora en los registros de dióxido de carbono, de hecho estuve viendo el último registro de ahora hace 26-27 de mayo, las emisiones siguen aumentando, Claro. porque la actividad en realidad no para. ¿Y cuáles son los sectores que más emiten? El sector energético, el consumo de combustibles fósiles. Entonces, son cosas que más allá de la cuarentena no han parado. Y que por más que pararan, esto es como ver a un hipopótamo corriendo, ¿sí? Cuando quiere frenar, sigue yendo en la misma dirección por la que iba por la masa y el peso que tiene el animal. Entonces, tener el incremento de dióxido de carbono es como comparar la corrida de un hipopótamo. Uno piensa, ¿no?, también respecto al consumo de electricidad, al estar todos en casa, se prende todo lo que hay para tratar de pasar las horas, y esto, bueno, también es parte de lo que mencionabas, me parece por ahí interesante marcarlo. Magalí, agradeciendo esta posibilidad que nos das de charlar un ratito, la última, unas palabritas, un mensaje en el marco de este Día Mundial del Medio Ambiente para los vecinos de la ciudad de Río Gallegos y de toda la provincia de Santa Cruz, por favor. Me parece muy importante tanto la acción como el reconocimiento de las buenas acciones que otros vecinos hacen. Hay muchos grupos que se están formando, que tienen muchísimas pilas para trabajar, que se están proponiendo ideas muy buenas, que busquen, que se unan, que participen. Es clave que se participe. Es muy difícil a veces encarar proyectos en conjunto, porque la mayoría de estas actividades son voluntarias y requieren de una inversión de tiempo y de dinero, pero es muy difícil trabajar solo. Se están haciendo muchas cosas, tanto como la participación general en proyectos, como si un vecino está limpiando la vereda, pasaría a decirle, qué bueno lo que estás haciendo, te está quedando lindo. Empezar a cambiar un poco las costumbres, la forma en la cual nos tratamos entre nosotros como seres humanos, animarnos. Nada va a pasar si decimos, bueno, a partir de hoy empiezo a hacer algo. Entonces, que se animen. Que lo peor que puede pasar es que quieran cambiar de actividad. Pero anímense, porque son más los beneficios que se generan al intentar hacer algo que quietos en nuestra casa quejándonos.